apóstol Pablo exhortó en repetidas ocasiones a los cristianos a demostrarse paciencia los unos con los otros. En una ocasión le escribió a la iglesia de Éfeso: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. En un contexto similar, Pablo le da instrucciones claras a los cristianos de Tesalónica y les dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo enseñó a la iglesia que los problemas de interrelación de la misma no se resuelven con revanchismo, odio ni venganza, se resuelven tolerándonos con paciencia y perdonándonos como Cristo nos perdonó. Más aún, nos enseña a sufrir el agravio por amor a mi hermano, a fin de cuidar a la iglesia. Es importante resaltar los términos que usa: vestíos como escogidos de Dios y andemos como es digno. Por tanto, se entiende que para el genuino creyente esta virtud de la paciencia no es una opción, es un mandato de Dios. Y al igual que con todas las virtudes cristianas, estamos obligados bajo ese mandato a mostrar los frutos del Espíritu, de los cuales la paciencia es una parte vital. Pablo describe el fruto del Espíritu y de los cuales uno es la paciencia. Y quien está llamado a dar ese fruto no es el Espíritu, sino cada uno de nosotros. Pero ello no viene por el azar o solo del esfuerzo humano. Es un tratamiento hermoso que Dios muestra a sus hijos para parecernos a Él. Después de la salvación, su propósito es moldearnos conforme a su imagen y semejanza. Es perfeccionar nuestro carácter, es transformar nuestro corazón conforme a su corazón. Ese fruto se va generando con la indiscutible participación del Espíritu Santo. Es por la pureza, el poder, la influencia y la enseñanza del Espíritu Santo. Por el uso de las armas espirituales que Dios nos dejó, su palabra, la oración, el ayuno, y aún por las pruebas, sí, las pruebas. Por ello Santiago nos insta diciéndonos: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Recuerda, Dios usará todos los medios para formar en nosotros el carácter de Cristo, y el dolor y el sufrimiento a veces es el medio más efectivo. La paciencia se produce cuando estamos bajo pruebas, y todo tipo de pruebas. Dice: la prueba de nuestra fe produce paciencia, y aquí la palabra clave es sabiendo. Todo creyente debe saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dios no prueba nuestra fe para destruirla, sino para producir paciencia en nosotros. Por tanto, cuando pases por ellas, persevera y da gracias a Dios. Dios sabe que necesitas esa paciencia. Tú y yo necesitamos de esa paciencia. Paciencia para esperar sin sobresaltos en la fila de un banco. Paciencia para tramitar un documento sin incomodarnos. Paciencia para soportar este tránsito tupido limeño sin enojarnos. Paciencia para tolerarnos unos a otros, como enseña Pablo, y no dañarnos ni afectar a la iglesia. Paciencia para tratar y comprender a mi cónyuge en el matrimonio. Paciencia para criar a mis hijos y formarlos con el ejemplo que debo ser. Paciencia para esperar con confianza esas respuestas de Dios a mi clamor por mi salud y sanidad. Paciencia para perseverar con firmeza en medio de las circunstancias adversas de la vida, como la que estamos viviendo hoy, en medio de este flagelo que azota a la humanidad. Esa paciencia nos ayudará a esperar las promesas de Dios. Sí, a esperar las promesas de Dios. Tú y yo necesitamos de esa paciencia. ¿La tienes? ¿La necesitas? Entonces juntos pidámosle a Dios.